vivo por la red. OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía de OndaUNED.com y estamos a través del Facebook Live transmitiendo desde el COMLES 2017 y tenemos el gusto de compartir con doña Mirta Castedo. Ella es de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y precisamente ella presentó esta mañana una ponencia que se llamaba Enseñar y aprender a escribir en los inicios de la alfabetización, relaciones entre investigación psicolingüística, didáctica y prácticas de enseñanza. Así que pues es un gusto compartir con usted, doña Mirta, en este escenario de Onda UNED. Tal vez iniciar que usted nos pueda contar un poco de la experiencia de esta investigación que ustedes han realizado para encontrar mejores formas de alfabetizar en las edades tempranas, en las escuelas y en la educación primaria. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en realidad, como comentaba recién, cuando estábamos hablando previamente, no hablé sobre una investigación específica, sino que me referí a diversos aspectos, traté de sintetizar algunos aspectos que me parecen fundamentales de nuestra investigación de los últimos 30 años en didáctica de la alfabetización, referido especialmente a la enseñanza de la escritura. Dejé de lado en esta oportunidad la enseñanza de la lectura, aunque permanentemente están en interacción. Y no solamente a mi propia investigación, sino a la investigación de un grupo amplio de latinoamericanos que son conocidos como constructivistas latinoamericanos o psicogenéticos, depende de la denominación que se adopte en cada lugar, pero que fundamentalmente lo que tenemos en cuenta es que los niños piensan sobre la escritura, tienen sus ideas propias y que el proceso de enseñanza necesita ayudarlos a avanzar en sus propias ideas y en ese sentido nos alejamos de las perspectivas que suponen que el niño llega a la escuela sin saber absolutamente nada y que se le puede enseñar directa y transparentemente una lengua escrita que tiene una lógica sencilla que en realidad no la tiene para nada. Sí, y es que vamos a ver, desde la lógica que ustedes manejan, interpreto que hay una búsqueda más como de permitirle a cada persona encontrar su camino para aprender. Se lo permitamos o no, cada niño va a ir construyendo sus propias conceptualizaciones. Hay una frase muy célebre de en realidad de la investigadora que dio origen en la disciplina de psicolingüística, que dio origen después a toda la investigación didáctica dentro de nuestra línea, en conjunción con la didáctica de la matemática de la escuela francesa, que también es parte de nuestro marco, que ella dice: los niños no piden permiso para aprender a leer y escribir. Es decir, los niños van a producir sus propias conceptualizaciones independientemente de que nosotros los querramos acompañar o no en esas conceptualizaciones. A veces llegan antes de que les enseñemos y no nos damos cuenta de que aprendieron solos. Y en muchas otras oportunidades necesitan de nuestra ayuda pedagógica, que en términos de teoría didáctica sería de nuestra intervención y de intervenciones específicas para ayudarlos a avanzar. Ahora, en un sistema, digamos, si me pongo, cuando uno va a muchas escuelas públicas, por ejemplo, de Costa Rica, ve una clase con 50 niños, ¿verdad? Y un profesor solo enfrentándose a eso. ¿Cómo poder, digamos, tratar esto ante tantos estudiantes, ¿verdad? Y una con clase tiene formas, 50 niños. A veces se ven situaciones de esas. Bueno, es muy difícil, aunque imposible, pero eso es imposible con un profesor solo, con cualquier perspectiva que asuma para la enseñanza, con 50 niños. Es muy difícil, van a aprender los que hubiesen aprendido bajo cualquier condición, los que necesitan más trabajo, más ayuda, más acompañamiento en el proceso, es casi imposible, salvo que el profesor, no sé, haga magia. Estamos pensando, es más, la tendencia en muchos países
es no achicar los grupos, porque los grupos en general en América Latina tienen alrededor de 30, 35, 25, en zonas rurales la cantidad baja, los grupos son más chicos, y en los grupos que son grandes, en muchos países de América Latina hay muchos programas, sobre todo en zonas urbanas marginales, donde se tiende a tener un maestro acompañante. A veces un maestro acompañante, por ejemplo, en una escuela donde hay 2 primeros, un maestro acompañante para las 2 primeros, que apoye el trabajo, que apoye en el sentido que trabaje junto al maestro en algunas situaciones, así repartiéndose un poco, pero se tiende a aumentar el número de docentes en primer y segundo grado. Y este profesor de apoyo lo que haría es asumir a los estudiantes que están teniendo más dificultad. ¿Sería esa la dinámica? No necesariamente. Hay una enorme variedad de programas en América Latina de este tipo. Hay algunos donde no necesariamente es que se atiende a los estudiantes con dificultades, porque bueno, ese es otro concepto difícil de establecer a los 6, 7 años. O sea, si un niño no sabe leer y escribir a los 9, algo pasó ahí, que es muy difícil discernir si algo le pasó al niño o si algo pasó con la enseñanza, ¿no? Pero de todas maneras a los 6, 7 están aprendiendo, a los 5 inclusive están aprendiendo, entonces ese profesor extra, digamos, puede no necesariamente estar con los niños que van avanzando más lentamente o que están en un momento que van avanzando más lentamente. Puede compartir la tarea con el docente y con el docente regular del aula, usual, en el sentido de, por ejemplo, tomar una clase con el grupo, que él tome la clase con el grupo más numeroso y el docente regular del aula acompaña el proceso de un grupito de chicos que en ese momento están como más detenidos en algún momento del proceso. Nosotros siempre tenemos una expresión que nos gusta usar mucho, que es decir que la responsabilidad sobre la alfabetización no es responsabilidad solamente del maestro del aula, es responsabilidad de la escuela. La que alfabetiza es la escuela, no el maestro exclusivamente. Entonces, bueno, en muchos lugares no hay un maestro extra, pero sí hay un director o hay un secretario o hay personas de gabinete psicopedagógico. Nosotros tenemos en Argentina una cosa que se llama gabinete psicopedagógico y se llama de otras maneras en distintos lugares de América Latina. Digamos, tal vez los orientadores serían los orientadores, otras escuelas tienen asesores de área, es decir, el equipo escolar se tiene que distribuir de la mejor forma posible. Y de la mejor forma posible a veces es que el maestro que es titular del aula es el que mejor sabe acompañar a los chicos que van más lento. Y otras veces es que el maestro acompañante es el que mejor sabe acompañar a esos chicos. Muchas veces son los bibliotecarios los que acompañan el proceso, porque los bibliotecarios suelen ser muy buenos en la introducción a la cultura escrita, y lo que tiene que ver más con el aprendizaje del sistema de escritura queda en manos del maestro de aula, que es más experto en los procesos más micro. Depende de los saberes de cada quien, es decir, pero como un colectivo que colabora, todos colaboran para que ese grupo de niños se pueda alfabetizar muy bien lo antes posible. Ahora, aparte de tener este profesor, digamos, asistiendo, o esta persona que pueda asistir el proceso de enseñanza, específicamente en estas áreas tan sensibles del aprendizaje como lo es el aprendizaje de la lectura, ¿verdad? Y la escritura, ¿qué otras estrategias se pueden usar versus, digamos, la forma de educación más tradicional, pues para facilitarle a los estudiantes aprender de mejor manera, digamos? Bueno, es una pregunta muy, muy amplia y muy difícil de responder muy brevemente. A ver, es muy importante que tengamos en cuenta que la cultura escrita, las culturas escritas, porque la cultura escrita es diversa, se pueden introducir con sentido para los niños, es decir, en situaciones que tengan sentido para ellos,
Y tener sentido no quiere decir que los chicos elijan qué leer y qué escribir. Tener sentido quiere decir que la escritura aparezca en contextos de uso social, en calendarios, en listas de presentes y de ausentes, en cuentos, en historietas, en todo lo que circula en la cultura. Pero tan importante es eso como que se pueda reflexionar sobre ese lenguaje sobre ese lenguaje escrito que aparece en los distintos textos, y en los momentos iniciales de la alfabetización se pueden reflexionar sobre las unidades menores. Es decir, las unidades menores del texto, que son los párrafos, de los párrafos que son las oraciones, de las oraciones que son las palabras, y dentro de las palabras es muy importante para los niños todas las intervenciones y las situaciones que permiten que se haga el análisis intrapalabra. Eso ya es, bueno, hay muchísima bibliografía al respecto, a gran parte de eso me referí esta mañana, y es bastante difícil de contar en una entrevista radial, pero hay mucha investigación acumulada y mucha bibliografía acumulada al respecto. Ahora, vamos a ver, mucho se da el debate en tempranas edades de si para mejorar estos procesos es buena la implementación de las nuevas tecnologías, no sé, de computadoras, ¿es en estas etapas de la vida bueno implementar este tipo de técnicas? ¿Pueden ayudar o más bien me entorpecen el aprendizaje? Bueno, es una pregunta que, si tú me dijeses, ¿es necesario, es indispensable incorporar tecnología para enseñar a leer y escribir? Yo te diría, de ninguna manera. Y si tú me dijeses, no hay que poner ningún tipo de dispositivo tecnológico en las aulas de primer y segundo grado, yo te diría, de ninguna manera. Sí. Porque no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que más fundamental que eso es que el maestro se sienta seguro de cómo enseña a leer y escribir. Es decir, si esa tecnología, si él tiene un buen trabajo con los chicos y logra que los chicos se alfabeticen, y la introducción de esa tecnología le ocasiona una situación de inseguridad, una situación de desorganización de su práctica y demás, yo diría, mejor no. En ese caso, mejor no. En ese caso, mejor que ese maestro trate de ver en paralelo cómo se familiariza con las posibles situaciones y vaya probando de a poquito qué puede ir introduciendo en el aula. Porque me parece más importante la seguridad del maestro que incorporar tempranamente la tecnología. Ahora, ¿es necesario incorporar tecnología en las escuelas? Es decir, ¿es necesario que los chicos lean y escriban en pantalla? Sí, claro que es necesario. Pero tenemos que ver muy bien cómo. Hay que hacerlo despacito, no hay que hacerla, como se dice en mi país, a tontas y a locas. No sé cómo sería la expresión en Costa Rica. Se entiende la expresión. Sí. No hay que hacerlo porque nos lo impongan las empresas, porque sea una imposición generalizada para todas las escuelas. La historia de la educación ha demostrado ya muchas veces que cuando se quiere hacer algo de golpe y masivamente, los resultados suelen ser contraproducentes. Entonces, tecnología sí, pero despacito, con seguridad, sin rechazarlas, sin tenerle miedo a que los chicos manejen el teclado del celular o lean desde el celular. Tampoco lo van a hacer en todo momento, porque hay momentos para todo. Es decir, y la escuela, entre otras cosas, enseña cuáles son los momentos para cada cosa. De hecho, cuando entramos al salón nos piden que apaguemos los celulares o que por lo menos le quitemos el sonido. Bueno, es parte de la convivencia. Entonces, en el aula habrá momentos para el lápiz y papel, y habrá momentos para el pizarrón y la tiza, habrá momentos para que haya una computadora y el maestro proyecte sobre una pantalla lo que los chicos van dictando y los chicos vean cómo se escribe en pantalla y sobre todo vean cómo se revisa en pantalla, que es algo muy interesante, con pantalla y con teclado. Y habrá momentos, si es posible, para que los propios chicos escriban en teclado, pero viendo que lo fundamental es que los chicos entiendan la lógica del sistema de escritura.
Es decir, si al maestro eso se le convierte en un obstáculo porque no sabe cómo manejarlo, no es fructífero. Entonces todo con cuidado, digámoslo así. Con cuidado. Los chicos primero, después todo lo demás. Ahora, usted hablaba de dos, digamos antes de entrar al aire, hablaba de dos situaciones en las que yo me imagino, digamos, los lugares de mayor dificultad para enseñar. Uno es, digamos, la zona urbana marginal, con un colegio saturado con montones de estudiantes, ¿verdad? Y con problemas sociales en sus casas, deficiencias nutricionales, etcétera, ¿verdad? Y otra, el profesor de allá, de la escuelita de la cuesta de no sé dónde, ¿verdad? Con poquitos estudiantes, digamos, incluso a veces le toca dar 5 grados a la vez, ¿verdad? Porque es una escuela unidocente. En esas dos situaciones, digamos que pensaría uno que son como las más críticas a nivel de enseñanza. ¿Cuáles son técnicas que ustedes han encontrado que puedan facilitar a un profesor para hacer mejor su trabajo en la enseñanza o en el tema de la alfabetización? Bueno, a ver, tanto en los sectores urbanos marginales como en los sectores rurales, una primera cosa a distinguir es que hay diversidad. Uno dice urbano marginal, dice ruralidad y piensa que es todo lo mismo. No, hay enorme cantidad de situaciones urbano-marginales y hay enorme cantidad de escuelas rurales que tienen realidades completamente diferentes. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, hay escuelas rurales que tienen pocos niños, que tienen que un maestro tiene todos los grados, que no necesariamente son escuelas terriblemente aisladas, donde los niños tienen muy buenos resultados de aprendizaje y donde los maestros se las arreglan para trabajar muy bien con esa diversidad de niños de edades que ellos mismos transforman en una ventaja pedagógica. Y hay otros sectores donde la ruralidad es de mucho aislamiento, tanto de los niños como del docente. Son docentes a los cuales no les llega no solo el conocimiento actualizado, sino no les llega información, donde pasan muchos años en comunidades aisladas y donde, bueno, están como librados a sus propios recursos. Ahí el problema no es esencialmente pedagógico, el problema es político. El problema es cómo hacen los estados para llegar por lo menos a los maestros, a lograr que esos maestros tengan una mínima interacción con otros colegas, una mínima actualización, una mínima puesta en discusión de sus dificultades en el aula, porque yo siempre comparo mucho la práctica del docente con la práctica del médico. Es decir, un médico puede saber mucho de fisiología, de anatomía, de clínica médica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada caso es cada caso. En nuestra situación, la de los docentes, cada aula es un aula y a su vez más complejo todavía, porque el aula tiene muchos sujetos. Entonces, aunque uno sepa muchísimo de todo lo que tiene que saber para poder enseñar, muchas veces se encuentra con dificultades que tiene que compartir con otros colegas que le ayuden a pensar y a resolver. Y el aislamiento, una de las cosas que hace es impedir esa posibilidad. Sí, entonces, es de compartir, digamos. Compartir, ya sea con especialistas o con otros colegas o con colegas más formados o simplemente con un par, pero con el cual se comparta, estoy viendo que con esto no voy bien, estoy viendo que no llego con lo que me parece que es mínimo que estos chicos sepan, o estoy teniendo dificultades con estos niños, y con quién lo comparte. Es decir, con quién puede seguir formándose. Ahí hay que armar dispositivos que son el orden de lo político. Sí. Entonces, hay un tema de política pública de Exacto. Realmente acompañar a los docentes. Generar dispositivos de acompañamiento y de reunión de los docentes.
Y en el tema, bueno, también es un tema de política pública. Si tenemos colegios con 50 estudiantes, hay un problema también de política. Hay un problema, es decir, pero acá no tienen tanto de 50. No son tantos, pero sí se ven, pero no son tantos. No son tantos de 50, es decir, debe haber, no conozco específicamente en Costa Rica, pero en Colombia hay, en Chile hay, en Argentina hay, en Uruguay hay, de esos programas de acompañamiento de docentes donde se van agregando otros docentes que colaboran en la trayectoria de los estudiantes, en seguir la trayectoria, de acompañar la trayectoria de los estudiantes para que no se detengan, no se pierdan, no repitan, pero no repitan porque pasan, sino no repitan porque llegan o bien o por lo menos con lo mínimo, pero llegan. Sí, una investigación anterior sobre la cual conversábamos con otra compañera de la universidad, era precisamente sobre también lo importante que es desde niños introducir a la lectura, introducirla como parte del disfrute de un niño, ¿verdad? ¿Qué estrategias también se pueden hacer en esta etapa tan temprana de alfabetización para que los niños vean la lectura como algo bonito y no como algo tedioso y aburrido? Bueno, una de las situaciones que nosotros llamamos situaciones fundamentales de la enseñanza de la lectura y la escritura es la situación en la cual el maestro lee y abre posteriormente un espacio de intercambio. Ahí lo fundamental para que no sea tedioso es, por un lado, la calidad de la obra que se lee, ya sea literaria o informativa, es decir, no todo lo que circula en las escuelas es de calidad porque hay mucha publicación comercial. Por otro lado, es muy importante la forma en que el maestro lee. Tiene que haber ensayado la lectura para poder leer bien ante los niños. Y es muy importante el tipo de intercambio que le plantea a los chicos. Si el intercambio siempre es quién es el personaje principal, quiénes son los personajes secundarios, qué pasó antes, qué pasó después, cómo terminó el cuento, te gustó o no te gustó, y siempre se repite lo mismo y después se hace un dibujo, es muy probable que, por más linda que sea la obra, los chicos terminen por cansarse. Por eso hay hay muchísima bibliografía acerca de, según cada obra, qué son las cuestiones fundamentales sobre las que se puede entablar un diálogo y una discusión con los chicos acerca de la interpretación de los sentidos. No qué dice el texto solamente, sino qué quiere decir lo que dice el texto. En general, nuestra experiencia no es que los chicos se aburren con la lectura. En general, a los chicos les gusta leer, y leer a través de otro, escuchando leer. En general, lo que pasa es otra cosa. Es que los maestros empiezan a sentir el peso de otros contenidos que a veces imaginan, pero a veces sí se les exige que son necesarios desarrollar, y empiezan a sentir que se pierde tiempo con la lectura. La lectura del maestro jamás es pérdida de tiempo. Y otro tema que usted hablaba mucho era de lecturas comerciales. Digamos, en la educación estamos teniendo, y desde hace tiempo, pero digamos generalmente en los países latinoamericanos tendemos a tomar libros o métodos de otros países que hablan nuestro idioma o que producen libros en nuestro idioma, por ejemplo algunas editoriales de Estados Unidos, de España, ¿verdad?, de otras regiones, que están creados obviamente en el contexto de esos países, y lo traemos al nuestro. ¿Eso puede afectar al aprendizaje de los niños? Eso de traer algo tan de afuera, digamos, ¿se les hace difícil interpretarlo a los niños, o no importa utilizar métodos internacionales, digamos? No, a ver, no me refería a textos que pertenecen a autores de distintos lugares del mundo. Todo lo contrario, es enriquecedor que los chicos conozcan textos de autores importantes de todos los países, de todo el mundo, y de distintas culturas y tradiciones. Es decir, por ejemplo, en nuestras aulas de Argentina hay muy poco texto de origen africano,
no se consiguen. Y entonces, en consecuencia, el mundo de la literatura de ese origen, los chicos no lo conocen y eso no está bien. Hay más de origen asiático, sí, eso tenemos un poquitito más, no tanto. Es casi todo europeo y latinoamericano. En Centroamérica hay mucho de América del Norte. Estados Unidos, sí. O sea, cuando yo me refería a comercial, me refería a textos que desde el punto de vista literario no tienen valor literario, sino que están hechos supuestamente para niños pequeños y entonces hay que decir las cosas así como en serie, y además son comerciales en el sentido de que están en los medios de comunicación y repiten lo que los chicos ya conocen desde los medios de comunicación y tienen lugares comunes y demás, y en el orden de los textos informativos aquellos que no aportan información relevante sobre los temas que se supone que anuncian, digamos. Si es un texto de los insectos, que aporte información relevante sobre los insectos, ¿no? Comercial en ese sentido, en el sentido de que no tenga valor desde el punto de vista del conocimiento en el segundo caso, desde el punto de vista literario en el primer caso, no desde el punto de vista de lo internacional, porque siempre el conocer cómo los otros dicen, cómo los otros piensan, cómo algo se dice en otro lugar, cómo se piensa en otro lugar, es valioso para la formación de los chicos. Eso no quiere decir que la cultura local, nacional, y la cultura regional, en el caso de ustedes centroamericana, o de la región amplia latinoamericana, no tenga que tener un lugar central en el currículum, por supuesto, pero junto a la cultura universal, porque somos ciudadanos de todas las culturas. Perfecto, bueno, tal vez una recomendación final a estudiantes de la UNED que pueden estar viendo esta transmisión y que muchos estudian educación primaria para mejorar su trabajo diario con los chicos y las chicas. ¿Los que ya están ejerciendo en primaria? Sí, o los que están, digamos, estudiantes de la UNED que están a punto de enfrentarse a chicos por primera vez. Bueno, si son católicos que recen, si son budistas que hagan meditación y que enseñen con toda su alma, que miren, que escuchen a los niños, que traten de interpretarlos, que vayan con pie firme desde el primer día. El orden, la frecuencia, la regularidad es importante en el aula, la calma es importante en el aula, el buen trato, ¿sí? Sin esa base no se puede enseñar nada, y a partir de ahí enseñar con todo lo que sepan, con toda el alma, todo lo que puedan. Esa es la contribución de los educadores a la construcción de un país y de una patria grande también. Y se me olvidaba otro aspecto. Muchos de los estudiantes de la UNED son mujeres, madres solteras, que además les toca trabajar, estudiar y educar niños. ¿Cómo le pueden ayudar a los profes para que sus niños y niñas aprendan mejor en estas etapas tempranas? A ver, no entendí. No, que muchos de los estudiantes de la UNED también no solo son estudiantes, sino que también muchas son mujeres y madres solteras por el tipo de educación y tienen muy poco tiempo para dedicarle a los hijos, ¿verdad? Porque les toca trabajar, estudiar. ¿Qué tipo de atenciones especiales tienen que tener sobre sus hijos en estas etapas cuando están aprendiendo a leer, a escribir, para facilitarle también el trabajo a los profesores, ¿verdad? Desde la casa. Bueno, a estas chicas, colegas de género, otras mujeres, ante todo mis respetos por su esfuerzo. A mí no me tocó esa situación. Yo fui mamá también de 2 criaturas. Soy mamá, pero digo, fui mamá con bebé en brazos de 2 criaturas mientras era docente. Siempre fui docente, en aquel momento era maestra, después fui maestra de apoyo, digamos, algo así como maestra de apoyo en escuelas, y tenía a mis niñas bebé. No era madre soltera, por lo tanto tenía más ayuda, es decir, no estaba criando sola a mis hijas, por eso digo mis respetos a estas colegas de género. Tal vez lo que más reconocen mis hijas de aquella época, cuando a mí me da culpa por haberlas
supuestamente abandonada un poco, mis hijas lo que más reconocen es la pasión que ellas veían en mí por mi trabajo. Y para ellas, mi pasión por mi trabajo, ellas dicen, mis hijas, que fue un ejemplo y que lo admiran. Así que a eso no hay que tener miedo. Y la otra cosa que daría de consejo de mujer a mujer es cada cosa en su lugar. Es decir, el tiempo de estar en la escuela para los niños y el tiempo de estar con los propios hijos, estar con los propios hijos. Tratar un poco de no ser maestra de los propios hijos y de no ser madre de los hijos de otros, sino cumplir cada rol, aunque haya cosas que se crucen. Porque seguramente los mismos libros que le apasionan a los niños en la escuela serán los que le leerán a sus propios hijos. Sí, no, y entonces esa diferenciación de los roles, o sea, que los hijos no sientan dos maestras, la mamá y la... Sí, igual eso es inevitable. Mis hijas dicen muchas veces, mamá, deja de hablar como maestra, porque uno lleva adentro a todas partes lo que es. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto compartir con doña Mirta Castedo, ella es de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Igualmente, un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y continuamos entonces en esta transmisión especial de ondaunet.com, de verdad pues aquí llenándonos de saberes de diferentes partes del mundo. Ha sido un gusto de verdad conversar entonces con doña Mirta. Y pues a vos te pedimos que te mantengas en sintonía a través de nuestro Facebook, de nuestro sitio web ondaunet.com. Como escucharán un ruido de fondo porque pues en este momento es el refrigerio de este Conles 2017 y eso hace pues que haya un poquito más de ruido en el ambiente, pero igual trabajando aquí desde este punto y llevándole a ustedes todo el aprendizaje de este Conles 2017. Vamos a llevarles un poco las tomas para que vean el montón de gente que está en este congreso internacional, de parte de la organización que también es parte la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, y otras universidades públicas y diversas entidades. Así que es un gusto de verdad estar en este congreso internacional, en esta transmisión que le lleva a ondaunet.com, iniciando también una nueva etapa de transmisiones que le llamamos transmisiones mediadas, transmisiones en las cuales entrevistamos a los protagonistas de estos procesos y pues se lo llevamos a usted a través de nuestra señal. Así que muchísimas gracias, hacemos una pausa en este momento y pues le invitamos a seguir en nuestra sintonía. En vivo por la red, ondaunet.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. ondaunet.com, verdaderamente acortando distancias.